Hola, bienvenidos una semana más a Why Academy. Soy Juan Mari Ruiz. En el vídeo de hoy vamos a insistir sobre el calentamiento, porque ya sabéis que a mí me parece muy importante que cada sesión de estudio comience de la forma adecuada para aprovechar el tiempo, para relajarnos también, para empezar a tocar con confianza. Y lo que vamos a trabajar nos sirve para cualquier día que estemos estudiando tranquilamente en casa, o justo antes de un concierto, antes de un examen, antes de una audición. ¿Cuál suele ser la tentación que tenemos siempre? Llegamos, agarramos el oboe y empezamos a improvisar. Empezamos a preludiar, tocamos lo que nos apetece, improvisamos. Pero mucho más efectivo que eso, y mucho más relajante también, porque seguramente vendremos de la calle, acabamos de bajar del autobús o tenemos alguna preocupación que hemos dejado en casa, es utilizar este inicio del calentamiento también como un ejercicio de relajación. Y para mí es muy importante, para sentar la respiración también, bajar pulsaciones, concentrarnos, comenzar solamente con la caña. Yo hoy no he tocado ni una nota, no he tocado nada, os lo prometo, acabo de meter la caña en el agua y mi rutina de calentamiento, y la que aconsejo a mis alumnos, es siempre la misma. Tomo la caña, le quito el exceso de agua y lo primero es simplemente ver qué tal suena. Porque quizá ha cambiado un poco la temperatura, o he viajado, la caña está un poco diferente a como estaba ayer. Lo primero es hacer ruido, que suelo decir a mis alumnos. Así ya me hago una idea de cómo está, si está abierta, si está dura, si está cerrada, porque ya sabéis que las cañas suelen cambiar. Una vez hecho esto, primer ejercicio, primera fase. Voy a hacer una nota larga y voy a relajar la embocadura. Es un ejercicio de flexibilidad. Ya veis que muevo la embocadura bajo la mandíbula. Esto me sirve para ser consciente de que la embocadura no es algo fijo, que luego voy a poder corregir, voy a poder moverla según necesite para corregir afinación, para ganar amplitud de sonido, lo que sea. Repito. Bueno, ya sé que tengo este movimiento. Siguiente fase, diferente. Ahora voy a mantener una nota quieta. Inspiro bien, mantengo un chorro de aire constante. Una nota quieta. No me importa demasiado qué nota sea. Seguramente habréis oído que debe ser determinada nota. Yo prefiero que consigamos la nota estable que nos proporcione la caña cada día. La caña ahora está un poco abierta, pues puede ser una nota más grave, puede ser una nota un poco más aguda, pero lo que necesito ahora es recuperar las sensaciones. Os he dicho que esto estamos utilizándolo también como relajación, para olvidar lo que hemos dejado en la calle. Yo ahora no me quiero preocupar de que sea otra nota diferente, la que me resulta más cómoda hoy con esta caña. Resulta ser un do natural un poco bajo. Sobre esta nota puedo picarla varias veces para asegurarme de que mantengo el chorro de aire aunque esté articulando. Por ejemplo, o varios ritmos. Siempre chorro de aire estable, siempre nota estable. Aquí nada se mueve más que la puntita de la lengua. Siguiente fase. Vamos a subir esa nota un semitono, así ya empezamos a calentar el movimiento de control de la afinación. Aproximadamente un semitono. Si puede estar exacto, mejor. Si no, lo que más me importa es que ese movimiento lo tengamos interiorizado, que lo refresquemos. Una tercera nota. Mantengo la respiración bien colocada, mantengo la relajación de la embocadura, garganta abierta y solo estoy trabajando moviendo un poco la lengua. Estos movimientos ya empiezan a entrar en calor, ya me voy concentrando, ya tengo las sensaciones que luego necesitaré a la hora de tocar, a la hora de agarrar el oboe. Lo puedo hacer picado. O duplicar cada nota. También puede ir un paso más allá.
Puedo hacer una nota, cambiar a la siguiente y averiguar a ver si consigo atacar en ese mismo sitio. Esto nos ayuda para un salto de octavas, o sobre todo cuando tenemos que atacar directamente una nota aguda. Tengo esa referencia. Continúo. Etcétera, podría seguir. Entre una nota y otra conviene respirar para desarticular todo el mecanismo y averiguar si lo tenemos memorizado, si él sigue estando en el mismo sitio, ya veis que estaba. Podéis hacer todas las variaciones que queráis sobre este tipo de ejercicios, teniendo siempre mucho cuidado de respirar bien, embocadura correcta y que el movimiento que hacemos sea con la lengua. En estas tesituras que estamos, que corresponderían con el oboe, digamos de un re grave a un re agudo, un par de octavas. Cuando ya tenemos que subir más al sobreagudo, puede que intervengan otros movimientos de los que hablaremos en otro vídeo. Pero como calentamiento, como lo que necesitamos son sensaciones relajadas, que nos tranquilicen, que nos concentren para lo que luego tenemos que tocar, es más que suficiente con estos tres sonidos. Que con vuestra caña la nota central es un do, perfecto. Que es un do sostenido, perfecto. Que es sí, ¿por qué no? Lo que necesitamos es que el sonido que le saquemos a la caña sea con el menor esfuerzo posible y que ese mecanismo de corrección, de control del sonido, lo tengamos actualizado. La semana que viene seguiremos hablando de este tema. Hasta entonces.